Saludos, ¿qué tal, amigas y amigos telespectadores? Buenas noches, de nuevo, bienvenidos a nuestro último enclave local. Turno para el gobierno local de Écija, turno para el Partido Socialista. Está con nosotros la portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Écija, Rosa Pardal, que ya nos acompaña para hacer un balance, una valoración de ese pleno que se celebró el pasado lunes. Rosa, buenas noches. Buenas noches, Fernando. ¿Qué primera valoración hacemos? A ver. Bien, es un pleno que, si bien, y como siendo habitual, durante el mes de enero no suele ser un pleno cargado de muchos puntos de gestión, puesto que mucho personal técnico durante el mes de enero pues está casi de vacaciones y se incorpora prácticamente casi a mitad de mes. Es cierto que nosotros, y vuelvo a decir, que son muchísimos puntos los que en otras ocasiones llevamos a juntas de gobierno local que se celebran todos los miércoles. Y el orden, y bueno, se ven también todas las intervenciones que hacemos los miércoles en las que, como digo, hay muchos puntos de gestión que se dirimen ahí. No todos los puntos tienen que pasar por pleno. Luego, por otro lado, bueno, habían puntos que son dar una serie de obligaciones y dar cuenta al pleno, que por ello estamos sometidos por ley, y luego, bueno, un punto realmente importante en el que, bueno, ahora entraremos en cuestión, que es el de las viviendas sociales pertenecientes a la empresa municipal de urbanismo. Eso es, cuéntanos un poquito el punto número 5 del orden del día. 248 viviendas que adquiere el Ayuntamiento de Écija para tranquilidad de los vecinos, en definitiva, ¿no? Ya se firmó por parte del alcalde, ustedes lo recuerdan perfectamente, le acompañaba en aquellos actos en notaría, y en definitiva, bueno, un asunto importante, ¿no? Sin duda, cuéntenos. Bien, previo a eso, te pido permiso un poquito, sí, voy a saltarme una cosita. Dábamos cuenta del personal eventual en los distintos, tanto en el ayuntamiento como en la agencia Prodi, y me gustaría hacer una aclaración, que el portavoz de Ciudadanos, el señor Bermudo, había dicho que la persona que había estado en Prodi como bueno, personal eventual había sido una persona con titulación de nivel de bachillerato. Yo creo que hay que ser más serio cuando se dicen estas cuestiones, y la persona que estaba ocupando ese cargo era trabajadora social. Quiero decir que evidentemente simplemente era esa puntualización, y creo que cuando se da información hay que hacerlo de manera correcta. Entrando en un punto que es realmente importante, yo creo que era bueno, de los puntos que nos gusta llevar, porque es un punto que ha supuesto un proceso muy tedioso por las cantidades de gestiones que se han hecho, y era pues que se conseguía que el Ayuntamiento de Écija adquiriera y se subrogara en los préstamos de 248 viviendas que pertenecían a la empresa municipal de urbanismo y que hemos conseguido rescatar. Digo que era un periplo incesante en el que el alcalde ha tenido que estar desde sentarse no una vez, sino más de una vez con el administrador concursal. Ha estado presente en los juzgados de lo mercantil día sí, día no. Yo creo que no ha habido un alcalde que pise más un juzgado, y evidentemente por algo, por defender algo que era para los ciudadanos, para 248 familias de nuestra ciudad. Ha estado en el ICO, en Madrid, en la Junta de Andalucía, la Consejería de la Vivienda, innumerables veces, y por ejemplo en el órgano de tutela financiera, que era el que nos tenía que autorizar para subrogarnos en esos préstamos. Ha sido un procedimiento muy complicado por varias cuestiones, porque cualquier expediente administrativo de la Administración ya de por sí normalmente tiene su complicación, pero en este caso hablábamos de dinero público, y la fiscalización que se hace al dinero público es la que es y debe ser, y por otro lado en una vía judicial que estaban estas viviendas. Es decir, que evidentemente todo esto no sale por una suerte que hayamos tenido, sino por una cuestión de trabajo, una cuestión de responsabilidad que tenemos que asumir. En estas mismas condiciones, en Écija, cuando nosotros llegamos, habían 7, y hay 7 promociones de viviendas sociales. 2 pertenecían a la empresa Sedesa y 5 a la empresa municipal de urbanismo. Nosotros nos encontramos que las 2 promociones de Sedesa, el Partido Popular no hizo nada, y miren, no hizo nada porque no quisieron, porque en el mes de marzo de 2015 del juzgado llegó un plan de liquidación. En ese plan de liquidación el ayuntamiento tenía que haber dicho: esas viviendas se las queda el ayuntamiento, porque son de una empresa municipal, y sobre todo porque ahí vivían 108 familias más. Aparte de estas 248, habían 108 familias. El Partido Popular en ese momento pudo hacer
lo que nosotros hemos hecho con EMU, cuando nos llegó, ¿qué hicimos? Trabajar y decir, cada una de estas 5 promociones tienen que volver al ayuntamiento, porque no vamos a jugar con la tranquilidad de 248 familias. Hemos tenido que recuperar esas 248 viviendas, pero hemos hecho el trabajo que el Partido Popular no quiso hacer, porque le llegó en marzo. Las elecciones eran en junio y tampoco quizá era un colectivo que ellos no querían implicarse. Evidentemente, ¿qué hicieron? Dejarlas, esas viviendas, cuando nosotros llegamos, están ya en subasta. Subastas que pueden acceder fondos buitres. Los fondos buitres hacen, entre otras cuestiones, subir los alquileres a los inquilinos o vender esas viviendas. En todo este periplo, aparte de rescatar esas 5 promociones, 248 familias, como digo, ecijanas, hemos recuperado una de esas 2 promociones que el Partido Popular dejó ir, que es la de Villarreal, que ya también en este año conseguíamos rescatarla a través de unas negociaciones con el ICO, que ellos participaran, entrara como intermediario y conseguimos que saliera de esa subasta. A día de hoy esa tranquilidad de esos vecinos ya es total, pero es cierto que las viviendas, 91 viviendas de Estatuto de Autonomía, ahí seguimos. Y esas viviendas, ahora mismo, que han pasado 2 veces por subasta, porque las dejaron ir, estamos en ello y vamos a estar muy pendientes y desde luego no vamos a hacer ni un momento y todos los esfuerzos van a estar en salvar también esa última promoción. Decir que evidentemente es mucho más complicado, puesto que, como ya digo, está más allá. No solamente SEDESA, y con la gestión del Partido Popular se perdieron esas 2 promociones, también hay otras propiedades de esa empresa, de SEDESA, pero que era patrimonio municipal al fin y al cabo, era una empresa 100% con patrimonio municipal, al final el patrimonio es del ayuntamiento. Han dejado ir y hay otros bienes que se han perdido. Mire, ahora estamos, por ejemplo, el edificio de Calle El Conde, donde se sitúa Hacienda, la mitad está en subasta. Posiblemente tengamos que hacer la maleta la mitad de los que estamos allí. Pero evidentemente sí digo una cuestión, si el ayuntamiento tiene que poner dinero para adquirir unas viviendas sociales o adquirir medio edificio municipal, evidentemente tiene que elegir, no tenemos para todo. Y evidentemente hicimos el trabajo. Y ese trabajo se hizo desde el ayuntamiento, porque entonces lo único que hizo el Partido Popular fue contratar a una empresa. Y a mí me gustaría, y les preguntamos según qué criterio y qué concurso contrataron a esa empresa, porque nos costaba 180.000 euros al año. Y lo único que se hacía era que trabajadores municipales le hacían el trabajo y se lo mandaban. Mira, dijimos, esto al ayuntamiento no le puede costar encima de todo esto 180.000 euros. Esas 3 personas que hacían ese trabajo son las que han llevado todo ese proceso concursal, muy complicado, ambos procesos, y en ellos seguimos. Entonces, es una implicación bastante importante. Permítame que le pregunte, Rosa, claro, porque es realmente un asunto, yo creo que muy importante, de mucho calado, ¿no? Es decir, cuando usted dice que el proceso ha sido complejo, tedioso, largo, prolijo, complicado y que felizmente se ha visto la luz con el trabajo desarrollado durante los últimos años, pero dice que paralelamente lo de Estatuto de Autonomía en la Alcarrachela puede ser más complicado. ¿Por qué? ¿Por qué es más complicado? ¿En qué punto está ese tema? ¿Por qué es más complicado el Estatuto de Autonomía que estas 248 que sí se han recuperado? Pues es muy fácil. Vuelvo a repetir, hay 2 empresas, SEDESA y EMU. Llegan 2 planes de liquidación. Llega un plan de liquidación y el ayuntamiento tiene que actuar, tiene que decir, esa vivienda la quiero yo. Llega en 2 momentos diferentes. Cuando llega la vivienda de Estatuto de Autonomía, está el Partido Popular. Y el Partido Popular no contestó, no hizo nada. Cuando han llegado estas 248 viviendas con ese plan de liquidación, el gobierno socialista ha dicho, no, esto no va a ir a subasta, no vamos a jugar con 248 viviendas ni con 248 familias. La diferencia está en hacer o no hacer. El Partido Popular no hizo nada y esas viviendas están en esa situación y estas otras, los vecinos en ningún momento han dudado de que se perdiera la propiedad municipal. Estas 248 familias nunca han dudado. En cambio, las otras 108 familias nos hemos visto con ellos en el ayuntamiento. El Partido Popular no participó nunca cuando llegaron esas familias y esas familias venían de muchas formas. Evidentemente venía quien venía más tenso, más nervioso, porque estamos hablando de que nos quedamos sin techo y habían familias, habían personas mayores, personas con hijos pequeños, personas que llevaban básicamente toda su vida, personas que te venía llorando y era una barbaridad esa tensión que se podía generar.
Yo tengo que decir, reconozco que Fuerza Cijana ahí estuvo con nosotros en las buenas y en las malas. Quiero decir que cuando la situación se ponía tensa, ellos nunca echaron para atrás. Esto no era una pancarta fácil, de estas que el Partido Popular le gusta agarrar, con la que podía, enfrentarse o crispar al gobierno. Yo creo que a los partidos de la derecha a ninguno le ha gustado este tema, a ninguno le gusta, ni le ha gustado a Ciudadanos, ni le ha gustado a Vox, ni le gusta al Partido Popular porque ellos no han estado. Creo que esos ciudadanos parece que son de segunda y no les ha interesado estas cuestiones en ningún momento, no han estado con esos vecinos y tampoco es que pregunten muchísimo en qué situación van a quedar. Respecto a las 91, permítame que insista por favor de Estatuto de Autonomía en la Alcarrachela, ¿es usted optimista? ¿Cree que esto tendrá un final feliz también para los vecinos? Vamos, evidentemente la determinación con la que nosotros acogimos, y difícil era también, era muy difícil también lo de Villarreal. Nosotros, evidentemente, así lo ha manifestado el alcalde, como si hay que montarse un autobús, nos vamos a la Consejería de la Vivienda, que es la que última tendrá la palabra. Si esto al final tiene que ir a ese fondo que de momento ha dicho que se lo quiere quedar, pues que ejerza ese derecho que tiene todavía de retracto y vamos a exigir que eso se cumpla. Nosotros, todos los pasos que estén y todas las posibilidades que el ayuntamiento pueda ejercer o reclamar, desde luego no vamos a desesperar, optimistas desde luego que sí hasta el final, y si no, pues evidentemente el ayuntamiento no va a dejar a esos vecinos desde luego tiradísimos como lo ha hecho otros equipos de gobierno. Y me decía el señor Onetti, y ya termino, que esto era una cuestión de futuro, que deberíamos de mirar hacia el futuro, que esto ya era una cuestión pasada, que ellos no gestionaron bien, pero que bueno, que miremos hacia el futuro. Esto es una cuestión de presente, una cuestión de presente porque, como usted ha indicado en varias ocasiones, que es que hay 91 viviendas que hay que solventar. Y en ellos estamos que no se nos va un día que no preguntemos. Y si vemos que la empresa no cumple, ya estamos haciéndole requerimientos al administrador concursal y al juez de lo mercantil pidiéndole cita. ¿Por qué esto está? Que se cumple y se vele porque se cumple realmente el procedimiento. Y en cuanto haya un trocito en el que, o un filón en el que nosotros podamos meter cuña para rescatar esas viviendas, lo vamos a hacer. Vamos con el capítulo de las mociones, que fueron varias las que se presentaron para su debate y análisis en el transcurso de ese pleno del Ayuntamiento de Écija, que tuvo lugar el pasado lunes. Por ejemplo, la que presentaba el Grupo Municipal de Ciudadanos respecto a lo que ha ocurrido durante el mes de diciembre, ¿verdad?, con la subida de la luz y lo que hemos tenido que padecer. Bueno, y ha pedido Ciudadanos, ¿no?, que pueda bonificarse o pueda destinarse, a ver si lo explico bien, un dinero, dice el portavoz de Ciudadanos, que se le va a cobrar vía tasa a las eléctricas, que se vuelque, no sé si el término es adecuado o no, ese dinero que se obtendrá para las arcas municipales para los vecinos. No sé si más o menos lo ha explicado bien. Cuéntanos, sí, portavoz, a ver. Bien, bueno, a mí tanto... Y en cualquier caso lo que se va a hacer, claro. Tanto Ciudadanos como el Partido Popular presentan mociones similares. No entiendo que el Partido Popular a última hora el viernes, cuando ya sabe que hay una moción de este calado exactamente lo mismo, la presente a última hora. Creo que la falta de trabajo y empeño que podían haber hablado de otra cuestión, si ya en esta podían ellos desde luego argumentar lo que quisieran. Bien, en fin. A mí me sorprende mucho que los grupos de la derecha presenten este tipo de mociones. De verdad que es que me sorprende y me parece sinceramente incluso una desvergüenza, así se lo digo claramente, por una cuestión muy simple, y es que en el año 97 el señor Aznar promueve la liberalización del sector eléctrico y la concluye en 2013 el señor Rajoy. Y ahora vienen con políticas proteccionistas, nada propias de la derecha, y por eso me sorprende y me parece una barbaridad. Esa ley que aprueba el Partido Popular reiteradamente, ya digo, con el inicio en el 97, básicamente funciona con la ley de la oferta y la demanda. Es decir, ahora mismo hay menos demanda, el precio es más bajo. Cuando hay un pico de demanda, esto es como, por ejemplo, llega a los primeros productos, y voy a poner un ejemplo más o menos simple. Si ahora vamos a comprar al supermercado, a nuestra tienda o donde sea, a la frutería, fresas, hay muy pocas, por lo tanto el precio es muy elevado porque hay muchos consumidores, muchas personas que queremos comprar esa fresa, por tanto el precio es muy elevado. Cuando estemos en plena producción va a haber igual consumidores pero más productos. Aquí ocurre que se da un momento coyuntural en el que hay una elevadísima
demanda y tal y como está la ley, les permiten una subida de esos precios. A mí que tanto un grupo como otro hablen de subida, de que el IVA se debería de recortar o determinados impuestos que se le imponen a las eléctricas, a los únicos que benefician es a las eléctricas. Al ciudadano no lo beneficia. ¿Por qué? Porque cuando el Estado actúa sobre los impuestos, al año siguiente las eléctricas van a seguir subiendo. ¿Por qué no propone la derecha que en vez de actuarse sobre esos impuestos que al final redundan en la ciudadanía, implica invertir en salud, implica en educación, en carreteras, ellos proponen esa actuación? Nosotros proponemos, por ejemplo, ¿por qué no se actúa sobre el beneficio de las empresas? ¿Por qué no se limita ese beneficio? Si limitamos o ponemos un tope a ese beneficio, a partir de ahí nada subirá. Yo sí que tengo que decir que en este sentido sí que le podemos reprochar al gobierno del Partido Socialista actualmente referente a esta cuestión que no haya modificado todavía la ley que permite esa liberalización del sector eléctrico, que no los limite. Y es el reproche que nosotros no tenemos, ya lo hacíamos cuando el gobierno socialista estaba en la Junta de Andalucía, más de una vez y más de un enclave, yo he reprochado al gobierno socialista determinadas actuaciones. Y digo que sabemos que están trabajando en ello, que lo harán, y esperemos que más pronto que tarde esa modificación de la ley actúe para que el invierno que viene, si estamos de nuevo en esta situación, se haya limitado esa capacidad de subir la luz. Respecto a que nosotros dediquemos, ahora aprobábamos una tasa de ocupación. Eso fue en septiembre, en octubre, creo recordar. Exactamente, en el mes de octubre, una tasa a las eléctricas. Y hablaba de un importe, nosotros hablamos de un importe aproximado en torno a los 135, que puede ser 180 o puede ser 200. Vamos a ver, señor Bermudo, ¿en qué cree que se emplean los impuestos municipales? Aparte de pagarle su sueldo, se emplea también en servicios para la ciudadanía, en general, no para un colectivo en concreto. Los impuestos municipales sirven y tiene un presupuesto en el que lo puede comprobar dónde están todos los impuestos municipales, ¿a qué se dedican? Y normalmente se dedican en beneficio de la ciudadanía. Hay 2 millones de proyectos que hacemos y ponemos en marcha todos los días. Ya no solamente los que evidentemente vienen con financiación externa, los que gestiona directamente este ayuntamiento. Entonces, ese dinero, que no le quepa a la duda a ningún ciudadano, que va a ir a la ciudad de Écija destinado, que parece que es que ese dinero se va a quedar guardado en un cajón. Más mociones porque estamos ya sobre el minuto 18, nos quedan 12, 13, 14 minutos para terminar y tenemos todavía varias mociones, 1, 2, 3, 4, que analizar un poquito, aunque sea de forma somera. La que presentaba el Grupo Municipal de Vox, también con un asunto sin duda importante, pidiendo informes, transparencia en definitiva, sobre qué ocurrió en diciembre con aquellas tasas, aquellos niveles de benceno por encima de lo permitido y tal, y que nos llevó a determinadas restricciones en cuanto al consumo de agua potable en Écija, y pide información Vox. ¿Qué tiene que decir el gobierno local? A ver. Bien, yo creo que igual que en la anterior, los 3 grupos de la derecha se ponen de acuerdo en este tipo de mociones para que al final lo que buscan es una manera de buscar la crispación o ataques directos al gobierno. No tienen manera de reprochar la gestión, ahora mismo no encuentran capacidad ahí y buscan otro tipo de temas. Yo creo que viene a destiempo. Yo imagino que el gobierno local será el primero interesado en tener información sobre lo ocurrido, ¿no? Yo lo que veo en ese pleno es que lo único que aquí cada uno persigue es a ver quién es el primero que salía en televisión a pedir explicaciones o presentar un escrito. Mire, ya el alcalde en tiempo, justo en ese momento, dio 3 o 4 intervenciones en las que explicaba a la ciudadanía qué era lo que estaba ocurriendo y explicaba cada uno de los análisis que se iban actuando en la ciudad. Entonces, en ningún caso en ese momento, y no 2 meses después, que salimos en un pleno, es algo más populista, decimos qué preocupados estamos, nos damos el golpe en el pecho. En el momento que hicieron, nada, no hubo ninguna llamada, ni al alcalde, ni a la portavoz del gobierno, para ver qué estaba pasando y qué explicaciones podíamos dar. Ahora sí, salir corriendo a la televisión y pedir que el alcalde dimita, eso sí lo hicieron rápido. Tenemos claro que hubo un accidente con el carbón activo en el que tiene presencia el benceno, como todos sabemos,
Se solucionó y hoy pues se puede tomar agua del grifo, entre otras cuestiones porque y que nos quede clarísimo que quien en todo momento nos dice si el agua es apta para consumo o no, no es Acualia ni es el consorcio. Quien tiene esa competencia es la Consejería de Salud. Bien, a nosotros nos llaman, al alcalde concretamente, cerca de las 10 de la noche, un viernes, previo a un puente, con una capacidad de reacción cero. Directamente convocamos a los medios y entendíamos que no podíamos esperar al día siguiente. Sabíamos que era tarde, que era in extremis, y se hizo, pues evidentemente, en el momento que se tenía que hacer. Y se hizo la comunicación... En base, imaginamos, a unos informes exactamente, oficiales, ¿no? Y evidentemente cuando nosotros, por ejemplo, precisamente es el alcalde en que todo momento en esas intervenciones pidió la responsabilidad y que se depurarían responsabilidades. De hecho, se ha pedido un informe que no depende, que no lo tiene que hacer el ayuntamiento, lo tiene que hacer el consorcio. Y en cuanto a ese se ha pedido. Se ha pedido, claro, y se ha pedido ya hace casi un mes. Cuando ese informe esté, ese informe, porque de oficio se ha presentado, porque son muchos pueblos los que se vieron afectados, se presentará tanto al defensor del pueblo como a todos y cada uno de los alcaldes que han visto perjudicado en este asunto su localidad en cuanto al consumo de agua. Entonces, evidentemente, como digo, en todo momento se dieron explicaciones. Y también decir que en todo momento el alcalde mantuvo lealtad institucional. Siempre entendíamos que no debía ser de otra manera. Esa lealtad institucional se lo saltan estos grupos al plantear esas cuestiones y que no entendemos por qué no han preguntado por qué a la Consejería de Salud, por qué tarda más días o menos días cuando ellos tienen una analítica en la que ya se determinaba que el agua no era apta. Y sobre todo cuando ya está viendo la consecución de pueblos a las que estaba llegando y que evidentemente los ciudadanos te decían ¿cómo va a ser que en la Luisiana no se pueda beber agua y en Écija sí? ¿Vale? Entonces evidentemente se tardó y se hizo tarde. Y a mí me parece una deslealtad que los alcaldes, tanto de que su agua era apta o no era apta, se tuvieran que enterar por el ABC. A mí eso sí me parece una deslealtad. En definitiva, yo creo que aquí hay un interés por parte de la derecha y yo siempre creo que es la desacreditación de lo público. Está claro. Pues aprovecho para preguntarle, ya que aporta usted ese matiz, ¿no? Lo público. ¿Está dentro de las previsiones de este gobierno local de la ciudad el recuperar el agua, en definitiva? O sea, que la gestión del agua en Écija, una vez concluya la concesión que tenemos y que creo finaliza en 2025... Sí, en 2024-2025, sí. ¿Vuelva a ser algo público? Cuéntenos. Bien, yo creo que el alcalde fue bastante tajante y claro en el pleno y evidentemente nosotros entendemos, y no lo vemos de otra manera, entendemos que el agua en nuestra ciudad tiene que ser, lo mismo que en Alta está gestionado públicamente, en Baja tiene que estar gestionado públicamente. ¿Cómo se va a hacer? Pues como diga la ley, con un concurso, como se establezca. Y evidentemente este equipo de gobierno y el alcalde ha sido, como digo, tajante y claro, la intención es que vuelva a ser público. Hace ya unos años el Partido Popular junto al Partido Andalucista concedieron a una empresa privada la gestión y evidentemente este grupo, dentro de las posibilidades, cuando se puede gestionar cualquier servicio desde lo público, es nuestra intención. El agua no va a ser menos. Le ruego brevedad, portavoz, por favor, la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida, pidiendo Eligio García un plan, en definitiva, de apoyo al comercio de tradición, al comercio local, al comercio tradicional de Écija. Cuéntenos el punto de vista del gobierno local. Bien, evidentemente no es algo que nosotros estemos en desacuerdo, totalmente lo contrario, y de hecho nosotros votamos a favor de esa moción, entre otras cuestiones porque aceptaron una modificación en la propuesta, y es decir, porque parece... En el cuerpo, en el fondo, aunque cuando el portavoz explicaba la moción no entraba tanto a lo que sí había escrito, que dejaba como en evidencia que el Partido Socialista, el grupo municipal, el equipo de gobierno no había hecho nada en este sentido. El equipo de gobierno había trabajado y mucho, llevaba prácticamente desde marzo trabajando con asociaciones de comerciantes, con hostelería, con el mercadillo, plaza de abasto, distintas acciones que
parece que no se había hecho. La delegada habló desde una plataforma de compra, de distintos spots publicitarios, tanto en televisión, en prensa, en banners, habló como por ejemplo hay una subvención a la Plaza Abasto de 20.000 euros anuales, o planteó cómo se está trabajando para una asociación de comerciantes también en la zona de María Auxiliadora y calle Córdoba, que creemos que es una asociación que debería de fomentarse ese asociacionismo, puesto que es una de las zonas muy comercial, claro, de la ciudad, que en el pleno en el que hablábamos del desarrollo, cuando hablamos de las caravanas, el Partido Popular decía la señora Heredia que bueno, que porque poníamos unas caravanas tan lejos cuando allí no había ningún comercio. Yo creo que no tiene ni idea de la situación de la ciudad. Nosotros sí somos conscientes que la calle María Auxiliadora y la calle Córdoba es un centro comercial impresionante, y ya la delegada está trabajando en la creación de una asociación. Hablábamos de promoción o de ayudas incluso directas. Hablábamos también de unas bonificaciones fiscales tanto a mercadillo como a hostelería. Es verdad que no del 100% de las tasas que ellos hubiesen querido, pero sí se hizo un gesto. En todo caso, reprochar un poco que solamente hablaba esta moción de pedir recursos municipales, que son muy limitados, y a la Diputación, cuando la Diputación le ha ofrecido a nuestra ciudad 2,5 millones en un programa de desarrollo empresarial. Veíamos como ayer el delegado de Urbanismo y el alcalde y la delegada de Desarrollo presentaban las obras que se van a hacer, tan necesarias y tan reclamadas por todos los empresarios del polígono La Campiña, de esa vía, que aunque tenemos la alternativa de la autovía, pues es una zona, una carretera... Una vía súper transitada. Muy transitada. Y que está en las condiciones que está, y que ayer efectivamente tanto Verónica Lama como Sergio Gómez anunciaron que se va a llevar a cabo un arreglo integral. Dijo Sergio Gómez, una expresión literal, rehacer la carretera. Se va a actuar sobre un tramo de 1,5 kilómetros prácticamente y con un presupuesto de 800.000 euros. Bueno, esa es una ayuda importante. Es una gran inversión. Es que hay en el polígono La Campiña 1 millón de metros cuadrados. Claro, evidentemente, claro, no hay 3 empresas, es una petición muy demandada y en cuanto hemos tenido recursos se ha actuado. Es una manera de ayudar indirectamente a todas esas empresas, sí. Ya en 2015, cuando llegamos al gobierno, nos encontramos que esa carretera ya estaba cortada. Hubo también, es un terreno complicado en el que con tanto, no es porque pase mucho tráfico, sino que ya por las propias propiedades que tiene, pues tiende a esas ondulaciones de la calzada. Evidentemente, como digo, en 2015 no las encontramos completamente cerradas, actuamos y ahora tendremos que volver a actuar de nuevo y con una inversión que viene de la Diputación. Echamos de menos, y eso sí habría que reprocharle, que quizá habría que haber pedido ser un poco más ambicioso y haber pedido que tanto la Junta de Andalucía, incluso el Estado, pues que interviniera, que tiene mucho más competencia y mucho más recursos que un ayuntamiento, y más el Ayuntamiento de Écija. Pues en definitiva 800.000 euros para esa carretera, dentro de esas líneas de actuación al apoyo empresarial de algo más de 2 millones de euros, a su vez enmarcadas en los 4 millones de euros que destinará a nuestro municipio el denominado Plan Contigo de la Diputación Provincial de Sevilla, con varios proyectos. La moción de Fuerza Cijana. Bueno, yo creo que la moción de Fuerza Cijana también creo que la derecha que ha utilizado para un ataque directo a Fuerza Cijana. Mire, yo creo que alguien que de verdad está trabajando, que está buscando inversores, que alguien quiere gastarse 80.000 euros que el ayuntamiento no tiene, poner en valor una instalación y se le da un uso que creo que puede ser muy importante, creo que a cualquiera le hubiera gustado haber hecho esa gestión. Pero hay una mala intención, he visto en otros grupos cuando explican esta cuestión. Allí no se propone dar directamente... No es un dedazo. No, totalmente no. Básicamente porque no se puede. Lo que pasa que es que o hay portavoces que o no lo saben, y a mí me parece una barbaridad que a estas alturas no lo sepan, o que quieran jugar con una mala intención. Aquí no se va a dar nada de dedo porque fundamentalmente no se puede. Lo que sí es cierto es que hay una empresa que viene interesada y se ofrece. Esa empresa hace el proyecto. Y luego, ¿qué hacemos? Pues evidentemente se establecen unas bases y se puede presentar cualquier empresa. Si a día de hoy hay alguna empresa de Écija, fuera de Écija, que cuando ese concurso salga se quiere presentar, se podrá presentar. ¿Qué ocurre? ¿Qué va a pasar? Que evidentemente la que ya ha mostrado interés y ha hecho el proyecto, ha pagado ese proyecto habrá que pagarlo. ¿Entiende? Entonces, evidentemente, la única diferencia está en que se lo va a llevar quien le corresponda, quien cumpla con el pliego de prescripciones técnicas, y evidentemente se tendrá que hacer cargo del pago de ese proyecto.
y eso se asume cuando uno se presenta a ese concurso. Por tanto, estaré encantada de explicar ese proceso, ese concurso, esa licitación, cuando se exponga, ver qué empresas se presentan y como evidentemente hay una plataforma del Estado que requiere y controla esas licitaciones, evidentemente quiero decir que no es algo que en un despacho ni al primero que pasa por la calle se le dice, oiga, tú lo quieres, tú te lo quedas. No, evidentemente, como digo, plataforma del Estado muy controlada y con unos procedimientos tipificados, con lo cual creo que hay muy mala fe y creo que cuando se ponga en marcha y se ponga en valor, yo creo que es de agradecer el trabajo que hace. Ya es hora, por otra parte, por supuesto, por eso precisamente. Madre mía, yo creo que esas circunstancias. a eso vamos, porque yo creo que en vez de alegrarnos, nos estamos quejando todos los días de tantos edificios municipales y bueno, yo creo que hay que alabar un trabajo de un grupo que está esforzándose en buscar soluciones de verdad, más lejos de la crispación o lejos de el no hacer. Aquí hay algunos que trabajan 6 horas al mes, 6 horas al mes, que son las 6 horas del pleno. El resto del tiempo es quejarse de cuando vengan aquí al enclave. Poco más, no hay más trabajo. Luego, evidentemente, sea Fuerza Cijana, como si hubiese sido el Partido Popular, es de reconocer que haya permitido que se ponga en valor un edificio municipal y evidentemente el equipo de gobierno va a estar encantado que sea uno como el otro. Y finalmente la moción que llevaban ustedes a pleno, cuéntenos, portavoz, en torno o sobre ese servicio tan importante, tan crucial de ayuda a domicilio dentro de la ley de dependencia y las quejas que tiene que presentar el Partido Socialista en forma de moción. Cuéntenos. Bien, bueno, evidentemente entendemos que en estos momentos era muy importante llevar este tipo de moción por la repercusión que tiene en nuestra ciudad fundamentalmente. Es una ley que nace con un gobierno socialista, es una ley de aplicación nacional y que entonces el gobierno socialista en el Gobierno central y en la Junta de Andalucía, cuando nace esa ley, no solamente en Andalucía, sino en todo sitio, como se bonifica, el Estado se hace cargo del 50% y la Junta de Andalucía de ese 50%. Trabajamos fenomenalmente. Evidentemente, cuando llega el señor Rajoy, dice que no da 50%, que ni hablar, o sea que aquí nos busquemos la vida y si queremos esa ley de la dependencia, esa asistencia a nuestras personas mayores, personas muy vulnerables, sobre todo en esta crisis sanitaria. En nuestra ciudad son más de 800 personas y se ha generado trabajo para más de 300 personas, eso también hay que decirlo. Llega el señor Rajoy y dice que no va a pasar el 50%. Entonces la Junta de Andalucía seguía gobernada por el Partido Socialista y dijo, nosotros asumimos el 80% y vosotros nos vais a dar el 20%. Se aguanta a pulmón, evidentemente se tienen que dejar de hacer otras cosas. Cuando llega el señor Moreno Bonilla, pues ahí estamos. Estamos en una situación en la que todos los ciudadanos tienen que saber que pueden ir al Ayuntamiento de Écija a Servicios Social y solicitar la dependencia. Pero el Ayuntamiento hace un mero trámite de esa solicitud y enviarla a la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía tiene que resolver y ahora mismo hay más de 46.000 casos sin resolver. Ese trámite pasan años, la gente va falleciendo, esos servicios no se reponen y evidentemente ya no es solamente el servicio, sino la calidad en cuanto a que las cotizaciones no se tuvieran en cuenta de estas trabajadoras. Desde luego, evidentemente decir que mientras el gobierno socialista está ahora mismo, el señor Sánchez ha dicho, vamos a retomar de nuevo el 50-50. Ha flexibilizado, le ha dicho el señor Bonilla, quédese usted con el otro dinero que aunque nosotros no lo recibíamos y lo puede dedicar a otras cosas, pero dedique al menos el 50% que le corresponde según esa ley. Entonces, evidentemente, decir y evidentemente entendemos que es una cuestión que afecta a muchos ecijanos y ecijanas y decir que, bueno, ver que esto no es una cuestión localista, sino enfocarla mucho más allá, pues nos parece una temeridad. ¿Qué es lo que en definitiva pedía a través de esa moción? Bien, lo que nosotros queremos es... mayor celeridad, ¿no? Nosotros queremos que esa fase inicial en la que tienen que pronunciarse se reduzcan los plazos. Claro. En los 2 últimos años, en estos 2 años en los que ahora el señor Bonilla sacaba unos informes de su gestión, de esa maravillosa gestión según ellos, cuando venían diciéndonos que en cuanto a sanidad, en cuanto a educación, que todo era un desastre,
Ahora nos toca ver, por ejemplo, como en dependencia, no es que las cosas tal y como nos anunciaban iban a ir a mejor, van evidentemente mucho a peor. Nos preocupa la sanidad, nos preocupa la educación pública y nos está preocupando muchísimo cómo el hecho de no resolver expedientes está haciendo que haya cada vez menos casos que se puedan ser atendidos. Ahora mismo nos desbordan los servicios sociales la cantidad de personas que vienen a decir que no nos contestan y nosotros no podemos hacer más otra cosa que volver a insistir. Ese trámite, queremos que ese trámite que tiene que hacer la Junta de Andalucía lo reduzca. Mire, yo le voy a poner otro ejemplo en cómo, por ejemplo, yo creo que están, o el camino que llevan, ¿no? Como con ese desmantelamiento de lo público. Veía esta semana a la delegada provincial de Málaga hablando de la situación, por ejemplo, que tenemos en las ITV. Si alguien tiene un coche y quiere pasar la ITV, no hay en muchos sitios, o no tienes cita o tienes que esperar 6 meses. Y lo más que se le ocurre es decir, bueno, esperemos que la DGT sea flexible. No, mire, esto se soluciona muy fácil y es, en vez de que haya 4 personas en la línea, pues a lo mejor tendrían que haber 8 hasta que se resuelva este colapso. Pero no, ¿cuál es la intención? Y mire, yo creo que la intención es la misma que en la educación y que en la sanidad, que es la privatización al final de todas estas cuestiones. Es un desmantelamiento de lo público y un rechazo a la municipalización. Eso en cuanto a las actuaciones que este gobierno de los 3 grupos de la derecha, el daño que están haciendo en toda Andalucía. Y lo vemos reflejado con esta moción y en la queja que tenemos, sobre todo porque digo que ahora mismo hay más de 800 usuarios y todos los que están pendientes, que no podemos darle respuesta porque la Junta de Andalucía tiene la carpetita y no la toca. Que miren los expedientes, que resuelvan esos más de 46.000 expedientes que tienen y que vayan resolviendo poco a poco. Portavoz, muchísimas gracias por su presencia aquí esta noche. A vosotros siempre. Rosa Pardal, portavoz del equipo de gobierno, para cerrar este capítulo de entrevistas que hemos tenido esta semana, bueno, con todos los grupos, excepto con el grupo municipal de Podemos, que ya nos advirtió el pasado martes por la mañana Mario Perea que no podría asistir a este programa por motivos personales, así es que ya lo dejaremos de cara al próximo pleno, al siguiente enclave local, una vez que se celebre la sesión plenaria correspondiente al mes de febrero. Ha sido un placer como siempre, muchísimas gracias, buenas noches.